Hoy estamos en un barrio que no sé cómo se llama, les voy a preguntar. Y acá a la vuelta hay un lugar muy interesante, que es una verdulería, frutería y eso, como con un entusiasmo que nunca vi en mi vida. Tienen, ponerle 30 cajones de naranjas, así todos por cantidades, bananas, 10 cajones, una locura. No sabía qué pasaba, después miré y tienen unos precios, parece medio locos, súper baratos. Entonces puede ser eso, no sé, ¿tenés idea? ¿Viene mucha gente a comprar ahí a la vuelta? Justo acá a la vuelta. Sí, ¿La conoces? Ah, vos sí, comprás. sí, sí. Básicamente voy y compro naranja. Mira, está Esta bien, la pues lo que más tienen, encontré tienen como un 50 montón. cajones de naranja. Después a la vuelta hay otra verdulería que es la que voy también, pero encontré esta que tenía las naranjas a buen precio, entonces Mira, estoy ahí repartiendo raro, mucho, las tienen como compras. una cantidad enorme de Muy bueno, mercadería. sí. Está bien, bueno, tu puerta es muy genial, la de calle. Ahora me vas a contar la historia, por favor. Bueno, la puerta estuvo intervenida con unos grafitis que hizo mi hijo hace ya varios años y con el tiempo se fue deteriorando como todo a lo que le pasa el tiempo y queda es gracioso porque hace unos años había una casa en alquiler acá al lado Mm, y entonces encontré la foto del aviso de la casa de al lado donde salía la la puerta puerta. del taller y la habían photoshopeado, obviamente, y la habían limpiado digitalmente, Ah, mira. porque se ve que les daba muy, muy... Y nadie quiere alquilar al lado de una casa que tiene una puerta con grafitis, se sabe. porque Una locura, ¿no? da Claro. tumba, ¿no? No, no, Pero pero bueno, ridículo, ¿quién te dice? totalmente, claro. Detrás Sí, sí, sí. debajo de cada tumba hay un artista, y Total. entonces... Y en un punto también es... sí, desconfiar de las apariencias, ¿no? Mm, El tiene lugar es como... hermoso, ¿Sí? tiene plantas, son artistas que conviven en consorcio, es buena onda y la Está bueno. puerta pareciera que no tiene nada que ver. Tiene una cosa rara, ¿no? Que tiene amianto pegado, ¿qué es eso? No, es una Es como una chapa, madera como que se fue sí. arrancando. Con la humedad, las lluvias y todo eso Mira. se va. Es una puerta. Esto antes era una fábrica de marroquinería. Ah, mira. Este, y bueno, es una puerta. Todo es muy antiguo en este Histórica. lugar, sí. Ujú. Preséntate, por favor. Pablo Sicarello, mucho gusto. Buenas tardes. Me gustaría, cada vez tengo como preguntas diferentes para empezar. Me gustaría si podés hacer como una memoria del momento de máximo esplendor físico que tuviste. Así como el hecho, viste, que uno a veces dice tal cosa y como tuvo como una fuerza diferente a lo usual o algo. Puede ser una nimiedad como abrir un frasco que era como... Pero que algo que recuerdes en tu cabeza de esa No, vez hice sí. mucha fuerza y... Eh, Puedo responder, es una linda pregunta. Se puede responder con esa fuerza vital que uno enfoca en Mm, relación a lo que quiere hacer y en en la subsistencia. mm, Eh, yo sé que puse mucha energía vital, claramente, cuando me fui con una beca a Ámsterdam, a Holanda, eh, por un par de años. Y ese movimiento era una residencia para artistas, pero no era de 2 o 3 meses, sino de 2 años. Entonces implicaba otro tipo de enraizamiento. compromiso, claro, mira. Entonces, No sabía que había residencias tan largas. Mm, sí, esta es la Rijks Academy, ah, eh, donde hubo varios artistas argentinos que pasaron por esa residencia. Es una residencia internacional, entonces hay la mitad de artistas holandeses y la otra mitad de cualquier parte del mundo. Y ahí, bueno, era todo ese trabajo de afincarse en un lugar, echar raíces, pero en una maceta. Uno no tenía muy claro. claro en ese momento si era para... Quedarte para siempre ahí Claro, o... porque uno no lo sabe, en Claro. algún punto se da esos permisos, uno. Mm. Por otro lado era el 2001-2002, o sea que realmente era mucha incógnita acerca del futuro Pues iba a general. existir Argentina cuando volvieras, básicamente. Sí, o de qué manera uno iba a poder, de qué manera vivir en Mm. el país, vivir siendo artista, ¿no? Yo hasta ese momento trabajé siempre de otras cosas, en paralelo. Por ejemplo, Ascensorista, Teatro Colón. ¿qué piensa un ascensorista cuando maneja el ascensor y va la gente atrás conversando, todo, y vas como con la mirada así medio perdida, esos pisos van pasando? Digo esto trasladado ascensorista a tu caso, pero muchas veces hay profesiones donde la persona que está no se le atreve a pasar y ve unos granaderos y pensás que piensa un pibe que está muchas horas por día, por ahí sin interactuar tanto con otros, en una situación así, ¿no? Como de meditación, medio zen casi. Yo creo que
está bien, bueno, es inevitable. En estos contextos un artista tiene que trabajar de otras cosas, Sí, claro. muy probablemente. Y esas experiencias no solo son importantes como a nivel de sujeto social, seas artista o no, tener que negociar con la realidad, qué es lo que querés hacer, qué es lo Claro. que tenés que hacer. Cuando uno está en esas situaciones, por ejemplo, yo conozco un artista que hace poco me enteré que fue granadero. Mira. Y ahí entendí mucho de cómo su mirada del mundo, en algún punto, no fue formateada, pero fue nutrida por esa situación de tener que estar quieto y mirar Es como un fijo, espectador inmóvil y y la relación silente, con ¿no? tu propia mente, una Claro. especie de meditación obligatoria Eso. en medio del caos. Sí. Me pareció admirable, me pareció que en ese caso le resultó nutritivo. ¿Y a vos como ascensorista qué te pasaba mientras Yo lo manejabas el que ascensor? tuve la suerte es que por un lado me gusta mucho la música, entonces además de ser era ascensorista en el Teatro Colón, entonces era un contexto bastante más amable que por si fuera tribunales, por ejemplo. Claro. Ahí sí creo que hubiese sido otra la experiencia. Y lo que ocurría es que además de poder escuchar algo de los conciertos, en el ascensor mismo lo que ocurría es que llevaba a la gente y, y después quedaba vacío. Entonces me la pasaba leyendo, dibujando, como que era un espacio incluso de estudio, porque lo hacía mientras estaba en la Pueyrredón. Entonces también me sirvió para tener un trabajo que me permita estudiar y que al mismo tiempo con lo que ganaba Sí, podía claro. alquilar una casa, un departamentito y poder comprar los materiales y hacer con mi obra lo que se me cantara, como Claro. pagar el derecho a que nadie Sí, me sí, diga, sí, a nadie me cuestionarte. diga o uno mismo no se piense como que tiene que hacer un tipo de obra para subsistir. La obra es la que se tiene que hacer, o la obra manda un poco la línea, sea comercial o no, como eso quedaba fuera de juego, y eso, siendo joven, me pareció que era muy saludable para la obra. ¿Un otro trabajo así memorable? Bueno, algunos que no duré mucho porque eran trabajos de verano, que era cuando era más joven, o digamos, todavía estaba en la secundaria. Ah, Trabajé en un negocio de electrodomésticos y con lo que junté, con lo que gané, me compré un amplificador para la guitarra, porque en esa época estaba muy copado con la música. ¿a qué edad empezaste a pensar en que te gustaba algo relacionado con arte y empezar a estudiar eso? ¿A qué edad te diste cuenta? Tengo recuerdos de estar dibujando, los recuerdos más antiguos que tengo son de estar dibujando, jardín de infantes, toda la primaria, copado con el dibujo y no sin ninguna desilusión, como suele ocurrir en algún momento y la gente deja de dibujar. Yo, lejos de desilusionarme, me enganché mucho con eso. Pero cuando estaba terminando la secundaria me planteaba si estudiar arte, música, me gustaba, pero sabía que no era bueno, entonces iba a ser muy Cuesta arriba. sí, o iba a ser bueno para mí, pero no sé si iba a ser bueno Para para que los escuchara, demás, básicamente. claro. Y también me gustaba mucho la astronomía, entonces pensé que podía llegar a estudiar astronomía. Cine también me interesaba, pero la astronomía había que irse o a San Luis o a La Plata, había que hacer una movida, y me di cuenta que lo que me interesaba era más que nada la observación de las estrellas, la cuestión pura y exclusivamente visual, no tanto. Sí. Bueno, que hay toda una serie grande de tus obras que tienen que ver, ¿no? Claro, Con entonces después uno esa da la situación vuelta. de- Lo que hice fue terminar quinto año, anotarme en la Pueyrredón, como diciendo, me voy a tomar un año para pensar, pero en vez de no hacer nada, voy a ir a la Pueyrredón, que en esa época era casi eran sinónimos. Mira, Y bueno, y así como entré en la Pueyrredón, en algún momento terminé y me recibí con el título de profesor de pintura. hablando de pintura, cuando llegábamos me mostraste, tenés acá una caja llena de tarjetas, ex tarjetas de crédito y estas Sí. cosas, y que haces todo un proceso. ¿Sos uruguayo o no? Porque cada uno que veo con un mate y cosas No. me preguntan si son uruguayos. No. ¿No? Ah, bueno, Pero- mira, todavía no. Pero tomo más, Bien. lo voy a dejar. No, pero tomá todo lo que quieras, vení, no pasa nada. Y están estos mini espacios, ¿no? Como bien delimitados y tan industriales de tarjeta de crédito. Está buenísimo. Contame cómo empezó esto.
Hacé si querés tomar como una pequeña exploración Ok. más cerca de las que quieras que te Dale. interesan. Resulta que esto lo empecé en el año 2005, después de la beca que estuve en Ámsterdam, me mudé a Rotterdam y tenía un montón de tarjetas de plástico de crédito te lo paso. Dale. Tarjetas de teléfono para llamadas a larga distancia. Sí. Me quedaba estos plásticos que iba acumulando y así como de manera pura y exclusivamente juguetona, me habían regalado unos óleos y como tenía ese material empecé a jugar. Lo único que me interesaba era, lo único que me parecía, en principio era porque era el material que estaba ahí cerca y era un juego, pero en un momento cuando se empezó a acumular cantidad, me di cuenta que lo que más me interesaba era pensar el soporte, que es plástico, y el material de la pintura, óleo. Entonces pensaba en la cantidad de años que separan la materialidad de la pintura con su soporte. Pensaba en bueno, la era del petróleo, el plástico. Claro. Un soporte bien contemporáneo, pero algo que se usa hace muchos cientos de años. Un tipo de técnica de la pintura ligada Claro. a principios del Renacimiento, que un poco Sí. tenía que ver con esto de representar la apariencia de las cosas. Y tiene mucho que ver con el barroco y cuando también la pintura se empieza a volver un commodity, se empieza a intercambiar, no está tan ligado. Entonces, el óleo es un material que en términos históricos fue funcional para algo que tal vez se pueda pensar como protomercado de arte. Pues, tal vez estoy delirando, pero me parece que va por ese lado. Y entonces, entre el soporte y la pintura hay 500 años, por Claro. decirlo de alguna manera. Y una aparente no sé si contradicción, pero no sería el soporte ideal. Total. En términos clásicos de pintura. Y eso es lo que a mí me interesa. El soporte es carga sentido, no es aleatorio. Claro. Cuando se van sumando en algún momento... Allá tenés más, vení que vemos que están buenos también. Cuando se fueron sumando me di cuenta que lejos de ser un capricho o un juego, había un cuerpo de obra, algo, o un sentido que al principio no lo tenía muy claro. Entonces lo seguí, bueno, le pedí a la gente conocida que si tenía tarjetas me las vaya dando, entonces Claro. fui como Esa es generando. buenísimo. ¿Eh? Esa es re linda, muy linda. ¿Está? Sí, divinas. Sí, Son hay buenas. algunos. Sí. Un poco lo que a mí me interesaba también era hacer cosas que no pudiera prever el resultado, que las imágenes escaparan de una idea previa. Ya solo con la relación del soporte y el material de la pintura me alcanza. Claro. Entonces lo que va saliendo es mezcla de intuición con lo que Cosa repentina. con lo que la materia y las herramientas que uso dan. Yo te había contado, uso... Sí, eso está bueno también. Y mostramos si querés allá que tenés como cosas no tradicionales. Pinceles sin pelo, paragüita de chocolate, ramitas, cucharitas de helado. Lo que en su momento tengo a mano también, siguiendo con esa lógica de utilizar los materiales disponibles, como... y para complicar un poco, pensaba yo, la voluntad de forma, que no sea una imagen que de mi cerebro pase por los ojos y que domine la mano, sino que la mano tenga que hacer su propia lucha con el material. Como tratando de complejizar la relación con la pintura, no ser Por lo general hay una idea de que los artistas, los dibujantes o los pintores tienen una idea y tienen la capacidad de materializar esa visión. Y para mí es al revés, uno en el trabajo con la materialidad de la pintura, el dibujo, la fotografía, lo que sea, hace Te van visible surgiendo ideas. ideas o se hace visible algo que no es del todo verbalizable, no es del todo conceptualizable a priori, sobre todo en el caso de las pinturas. Así que al hacer se va generando como la cosa misma al hacerla sin un sentido previo a veces. El hacer es pregunta y respuesta al mismo tiempo.
Más allá de lo que uno después acomoda en términos de discurso, más temprano o más tarde en relación a lo que uno hace, pero también uno es un testigo súper parcial, que Claro. también entiende algunas lógicas internas de las que vale la pena a veces hablar, y otras que no, que son que están dentro del espacio de la intuición o del no saber. Por eso uno avanza hacia ese espacio Me de la interesa eso del no pintura. saber y me interesa justo esto que tenés acá del misterio de artista, que supongo que es un caballo que pinta, ¿no? Hay un montón de Sí. casos así, ahora hay como robots y todas esas cosas. ¿Te parece que eso puede llegar a resultar algo razonablemente lógico? Digo, seres o máquinas o cosas que supuestamente no tienen una conciencia como la entendemos nosotros, al menos, de lo que están haciendo en términos artísticos y que a veces generan resultados que parecen estar buenos. ¿Te parece que tiene alguna validez? Otra vez como lo de las apariencias, parecen estar buenos. Y que una obra parezca estar buena, a mí no es garantía De que esté buena. sí, de que sea un camino interesante de recorrer, porque a veces son puras seducciones inconducentes de las imágenes. Hace un tiempo, voy a tomar un Sí, poco de mate. dale, porque- claro. Eso. Hace un tiempo vi por internet vi que en Holanda eh, habían logrado reproducir por medio de una impresora 3D y un programa tal que una pintura que hubiese hecho Rembrandt, una pintura que no hizo Rembrandt, pero que podía haber hecho. Es decir, Atribuible. tomando el patrón de claro, todo el patrón de laburo. Rembrandt, no sé, el 80% retrato. Entonces, si vas a hacer un Rembrandt, tiene que ser un retrato. El tipo de vestimenta, Sí, el sí, tipo sí. de iluminación. Y lo que lograron, que ese es lo que era el salto Cualitativo. tecnológico, era no la reproducción plana, porque Rembrandt lo que tiene es el tema Ah, también de las capas y las alturas. las capas y la costra de pintura, que un poco también es lo que, aprovechando la pequeña escala de las tarjetas, me interesa Claro. como el desborde de la materia. Sí, sí, sí. Y eso, incluso cuando uno como estudiante veía los libros de arte, accedía a una traducción de esa imagen, no solo Claro. por reducción de tamaño, lo que Sí, sea. sino para aplanar Sino porque esa era- técnica que era como súper importante. Claro, es una foto de una pintura. Eso es otra cosa que me resulta interesante. Pero el tema es que lo reproducían o la producían la imagen con estos elementos de Rembrandt, pero con una impresora 3D, entonces lograban el relieve rembrandtiano. Aplauso para la tecnología, estamos logrando cosas en términos de arte o sensibilidad. Acá lo que está faltando es el punto de vista de Rembrandt, un sujeto único en su tiempo, en su lugar, en un espacio histórico determinado. Y no es repetirla, habría que pensar, en todo caso habría que pensar Sí, casi en una inteligencia artificial, ¿no? En un algoritmo que pueda ser la cabeza del pintor, en todo caso, si pero se está puede. faltando lo esencial del arte, me parece, que todavía es ese reservorio misterioso que tiene que ver con lo que no es inteligencia ni artificial, es humanidad natural. Digo, no sé cómo explicarlo, pero es como una cosa que no hay cómo reducirlo a datos, digo. Por eso en el futuro las inteligencias artificiales también generen, ¿no? Digo, ese plus que tenemos o que queremos tener. Digo, ¿no? ¿Cómo? Digo que por ahí en el futuro las inteligencias artificiales generen ese plus que tenemos nosotros también como diferente. No Sí, solo datos, sí. sino No, algo no, más. Sí, voy a decirlo así. No, es verdad. De hecho, debe de estar ocurriendo. De hecho, en términos de que generan sentido en nuestro presente. La inteligencia artificial es una herramienta del presente. Creo que no tiene sentido llevarlo para el lado de Rembrandt, porque habría que pensar si Rembrandt estuviera vivo hoy. Claro, qué un Rembrandt clase de contemporáneo, pintura. claro. Eso sí tiene sentido en términos de arte, sino es una demostración en realidad de las capacidades tecnológicas. Claro. Lo que sí, la inteligencia artificial sí opera sobre el presente, entonces sí interactúa con los sujetos no artificiales. ¿No? Eso genera otro tipo de vínculo, de diálogo de sentidos. Contame qué recuerdos tenés de tus 2 años de estadía ahí en Holanda. ¿Cómo llegaste esperando hacer qué y cómo te fue cambiando la percepción con el tiempo de vivir ahí y de laburar?
Bueno, sí, y terminando también de responder a esa primera pregunta, ahí lo que ocurrió también es que yo fui con mi pareja, fuimos dos y volvimos tres. Mira, Entonces en ese proceso no solo hubieron 2 años de mucha intensidad en términos de producción y de pensamiento y reflexión sobre arte, sino que a nivel personal cambió mi eje de sí, claro. vida. Eh, yo fui, me acuerdo que cuando me gané la beca y estaba yendo para allá, en las semanas previas antes de tomar el avión, pensaba como que me iba a preguntar hasta qué punto podía asumir ser artista y trabajar de artista. Porque yo era artista y trabajaba de otra cosa. Claro. Eso me daba un margen de libertad para mí ahora extrema. Pero también sabía que eso con el tiempo no lo iba a poder sostener. No es que no lo iba a poder sostener. Lo iba a poder sostener, pero pensé que tal vez no iba a querer sostenerlo de esa manera. Entonces fui ahí hablando de ese contexto, entre comillas, pensaba yo que era el contexto de la profesionalización del arte. Entonces yo me preguntaba, ¿qué es ser un artista profesional? Y ahí a todos los consejeros de la academia esa, sobre todo a los teóricos, pero los acribillaba con la misma pregunta, que me definan cómo era ser un artista profesional, cómo entendían la profesionalidad de un artista. Lo que sí pasó es que en esos 2 años a mí me dijeron, este es su taller, acá tiene dinero para materiales, usted es artista, haga lo que quiera. Y estuve 3 meses sin saber qué hacer, porque uno siempre trabaja con las limitaciones. Total, claro. Lo ilimitado es como el abismo. Hay que tener un criterio, hay que tener una brújula que se la construye uno, que no sirve una brújula ajena, es decir, haga lo que quiera. ¿Y para dónde entonces? Entonces hubo unos meses de calibrar, de ubicarme en el nuevo lugar, Claro. de una cuestión, supongo que afina a todo tipo de rama o de tipo de estudios, ¿no? Y después, bueno, empecé a investigar, a trabajar en diferentes proyectos y en obras y expandir las cosas que estaba haciendo. Ya venía trabajando con fotografía, pero empecé a sumar Super 8, 16 milímetros, video, había mucho a disposición. Claro. Están sobrados de recursos, entonces había tanto que es como si un nene en una juguetería que en vez de abalanzarse alto queda pasmado, Queda, claro, por la paralizado por sobredosis la, claro. Entonces me acuerdo que empecé a trabajar mucho con lo que era gratis o económico, o lo que estaba disponible. Otra vez con bueno, lo de las Sí, tarjetas, las tarjetas, vino claro. después, pero tenía que ver con eso, como dije, el criterio que tengo que construir en este lugar va a tener que ver con no sucumbir. Ir en contra de la superabundancia y tener recursos, como autoimponerte y recursos limitados, cuando no los eran. Exactamente, no sucumbir al exceso El primer mundo. Claro, meditarlo antes, Claro. procesarlo, Sí, ¿no? sí, sí. Masticarlo antes porque es el alimento, pero no quería, bueno, supongo que no quería, o en todo caso me estaba preguntando sobre qué clase de artista iba a querer ser, porque me di cuenta que habiendo llegado ahí, dedicando todas las horas de todos los días al arte, Claro. yo sentí que es como las plantitas que están medio secas, las empezás a regar y ya te sacan flores. Aparte, 2 años es como mucho en esas condiciones como ideales. Con artistas de todas partes del Claro. mundo, teniendo Mira. que pensar la propia producción y la producción de los demás en un idioma que no es propio. Entonces la máscara del lenguaje como te hace pensar 2, 3, 5 veces antes de hablar, porque no da ser poco claro. Es mejor el silencio que decir giladas, Claro. peor en otro idioma. Entonces eso fueron como toda una serie de... ¿Qué sacaste en conclusión de esta respuesta que les hacías a todos de que eran ser un artista profesional? Después de esos 2 años, muchas respuestas te habrán dado y lo que viviste vos, ¿qué sentís como definición? No, bueno, que depende de los contextos, que ellos sí lo pueden pensar. Es un contexto en el que ser artista puede ser pensado como una profesión. Hay un mercado estable de arte, hay subsidios que funcionan, hay
todo un sistema que sostiene, más en términos históricos. Si solo pensamos en Holanda, Van Gogh, Rembrandt, podemos rastrear. Entonces hay una línea histórica que les resulta importante y necesaria sostener. ¿Cuánto hace que vivís de lo que vendés? ¿Vivís solo de lo que vendés ahora? Ah, bien. No. ¿Y qué profesiones extras tenés ahora? Lo que sí me di cuenta Sí. es que en términos de a la respuesta a la pregunta esta de qué era ser un artista profesional, entendiéndolo en el contexto, me hablaban de cómo funcionaba ahí, lo de los subsidios o cómo funcionaba la cosa, y me daba cuenta que muchas veces el riesgo que tenían es que hasta que no aparecía el subsidio, el artista estaba bastante en stand-by. Cuando yo venía de una experiencia en este contexto el artista es movedizo por necesidad, por necesidad, y eso es lo que yo entendía. Entonces como que se confrontaron dos modelos de artistas distintos por contexto. Y entonces lo que entendí es que entendí que ser artista en términos profesionales iba a depender de en qué situación yo me mueva. Si por ejemplo, muchos de mis colegas de ahí, después de esa academia, iban a otras residencias y había... A mí me sirvió mucho cuando llegué ver una obra de Meshack Gaba, un artista africano que había estado en la academia, que le había ido bien porque había recibido atención y había hecho muestras, pero hizo una lectura muy clara de eso. Había hecho una escalera donde cada peldaño en acrílico tenía los nombres de las fundaciones más importantes de arte en Holanda. Entonces, si vos estabas acá, después subías al segundo peldaño, que era la otra institución, y después la otra, hasta llegar, ponele, no sé, museo, claro, no me acuerdo ahora el escalafón, pero una escalerita sencilla, pero un escalafón. Y entendí que en ese contexto uno podía hacer A, B, C, D, hasta el alfabeto completo y llega a la Z. Acá uno hace A, X, ¿no? Como que y el problema de esa escalera aparte es que tenés un peldaño al final. Acá no sabes a dónde vas a ir a parar. Digo, es como el tope y tenés el techo de poder ser un super artista, sí, pero igual, acá podés terminar ascensorista otra vez. Después. Sí, exactamente, claro. exactamente. Y lo que sí entendí es que ser artista no solo implicaba comprometerse con un objeto, la construcción de una obra, sino que es un modo de trabajar con un conocimiento en particular. Entonces, cuando volví, además de sí trabajar en una galería y poder vender obra, cosa que antes no tenía experiencia, ni lo necesité ni lo busqué, o sea que lo tuve que poner en juego cuando estaba en Holanda y a la vuelta, también sumé la cuestión docente, el trabajo docente, de docencia en arte, pensándolo como parte del trabajo de artista, de la obra. Y eso viene también porque tuve una maestra muy importante que se llama Diana Eisenberg, que es artista docente, claro. Y me hizo entender por experiencia directa que no había conflicto, que no era que un docente es un artista frustrado o un buen artista no tiene recursos como docente. Claro. Cuando estabas allá, supongo que te habrás ido con alguna idea sobre qué temas trabajar o lo que estabas trabajando acá, y la realidad y el tiempo y todo lo que pasa en un lugar extraño y poco comprensible, supongo al principio, te habrá llevado por otros caminos de motivación, ¿no? ¿De qué iban tus obras en ese momento? ¿Lo que te pasaba día a día influía mucho o venías con ideas desde acá y eso fue lo que trabajaste? Las dos cosas, ¿no? Llegué con un montón de proyectos o series empezadas de acá, que cuando llegué intenté terminar algunas y lo hice, y otras me di cuenta que claramente no tenían sentido en ese contexto, sobre todo porque también llegué con un tipo de trabajo fotográfico, entonces estaba muy ligada a la lectura de mi entorno inmediato, el microcentro donde trabajaba y vivía, pues trabajaba en el Colón y vivía ahí a unas cuadras, entonces intenté terminar algunas cosas, pero yo sabía que lo que me iba a funcionar como experiencia en ese contexto era percibir
desde mi punto de vista, ese lugar y que iba a producir obra en relación a una lectura de ese contexto, que Claro. no creo que la obra sea una burbuja flotante que atraviese todo el mundo sin reventarse, digo. Sí, sí, sí. Para mí siempre toca el lugar donde... el barrio, digo, este es paternal. La obra, de alguna manera, sí tiene que ver con este barrio. La obra, no es la obra. El ser artista, digo, esta es la paternal y acá organizamos la gran paternal, que son estudios abiertos de todos los talleres de artistas que hay en la zona. Entonces eso es una actitud de artista también, ¿no? La docencia, la organización de grupos de artistas, Claro. la cooperación, el intercambio, la discusión, la arena común, el espacio en el cual no es solo intercambio de una Sí, cosa sí, sí. por dinero, ¿no? De un Ese objeto como... producido por dinero, claro. Ujú. ¿Qué otras cosas aprendiste allá que te sirvieron? Que la experiencia de 2 años, que es bastante. Eh, bueno, sí, claramente cambió esta idea ingenua y sencilla que tenía de que el arte era para el cambio, el arte era para mejorar. El arte no garantiza la mejoría del mundo. O sea, no es por hacer arte que necesariamente el mundo va a ser mejor. Eso fue un shock. Pues para mí el artista estaba en constante tensión y lucha con una sociedad bastante poco poética, no sé si se entiende. Sí, sí. Entonces ahí entendí que, por ejemplo, uno de los shocks más grandes fue ver un artista, uno de los holandeses, que llegaba a las 9, 9:30 todos los días, paraba a comer a las 12. Era A un las 5 de la tarde oficinista, sí. claro. Pero Una pintaba, locura. llegaba y Claro. pintaba, tenía ese método, Sí, 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 tenía un claro. tipo de rutina vital que lo hacía poder encarar ese tipo de rutina. Y acá uno pinta, tira la mancha de acuarela con agua, se va, Vas vuelve, a se está buscar el nene al secando, ¿no? colegio, vas a comprar Pintas con óleo, naranjas acá a la vuelta, volvés a pintar, pues se secó. Claro. pintas con óleo y sabes que Claro. parte del trabajo es esperar que se seque. Entonces, mientras uno va y viene por la ciudad pagando las cosas que hay que pagar, Claro. uno al mismo tiempo dice, pero también está la obra produciéndose. Claro. Entonces, esa negociación. Me gustan aquellas, mira, mientras. Son como explosiones Ah, sí. volumétricas, Sí. congeladas. Estos son unas pruebitas en cerámica Ah, cerámica, mira, pensé que era metal o madera. las hice primero en cartón. Sí. En algún lado, bueno, hace En, unos años. en algún lado deben estar en el archivo. Están bastante bien empaquetadas, aunque... Pero bueno, también porque así como empecé a trabajar con el óleo en esas tarjetas, porque no tuve formación académica con el óleo. Fue como otra vez usar herramientas complicadas con un material, con un lenguaje pictórico que se me hacía, que no dominaba. Claro. Yo trabajo mucho con acuarela, eso sí, doy clases también de acuarela, tengo mucho conocimiento técnico, Sí. y después lo digo, se hace así o todo lo contrario, pero sé cómo se hace así. El óleo, si bien sé, no tuve una formación académica en la Escuela de Bellas Artes con respecto al óleo. Y en algún momento para mí fue bueno ir corriéndome de los lugares seguros. Más cómodos, claro. Las fotos que no quiero hacer de taquito, las acuarelas que si no tengo un motivo no voy a pintar porque sí. Dibujar sí dibujo porque sí, pero en términos de pintura. Y con esas me pareció que era un buen momento para también cambiar de materialidad, arcilla, cerámica, pero también para pensar la tridimensión, que es algo que yo no, para nada. Normalmente De hecho, no. esos no son trabajas. dos planos Claro. encajados, es Sí, un sí, sí. pensamiento. Entonces, hacerme cargo de eso y de eso empezar a pensar también otras materialidades. Y está bueno porque también como docente de arte, el lugar de aprendiz te ubica en un plano de conocimiento que no es el de yo sé y ustedes no. O sea, yo sé lo que sé, ustedes ¿Qué tipo de saben. alumnos tenés? ¿Qué trabajas en una academia? En... Digo, ¿en algo que forma artistas o en un lugar para...? Ahora te cuento. Sí, dale. Hola. ¿Qué tal? ¿Te puedo llamar en un ratito? Estoy ocupado. Dale, ahora te llamo. Doy
en 2 profesorados de arte, Ah, en el Irurtia, que queda ahí por Floresta Mataderos, en el Lola Mora, en Villa Lugano, doy clase de dibujo integral, el dibujo que tienen los que hacen escultura, grabado, pintura, entonces es un lugar sí, que sí, sí, está como bueno. herramienta para otras cosas también. Y después doy clase de fotografía en 2 universidades, Mira. en la UCES y en la USAL. Aquello que tenés allá atrás es una obra, es una bombo. No. No, es un bombito legüero de mi hijo. Sí. Ah, estaba solo apoyado sobre una garrafa sin nada más. Pensé que era una No, situación. pero esto sí no es una garrafa. ¿Qué es esto? Esto es un regalo que me hizo un amigo, A ver. sabiendo que me gustaba la percusión y todo eso. Es una garrafa de heladera, de gas de heladera. Claro. Y le hizo unos cortes con la moladora. Reconvertida en. Así Divino. para- No, pero. Que hay unos que son muy de diseño, que Claro, no sí, sé sí, cómo sí. se llama. Esto es... Hay uno rojo que es como un Y el de megaplato Patamar. así, ¿no? Que hace unos sonidos extraños Claro, también. sí, con un Como una cosa sustain. hindú que va tirándote, claro. Muy linda. Esta es de la versión No, pero está buenísima. paternaliense Claro, de eso, claro. Sí. Contame un poco sobre tus fotos. Nada, acá hay como muchos recortes. ¿Cómo es tu manera de producir? Yo siempre creo que hay como una situación, entiendo, un poco obsesiva a veces en los artistas en cuanto a la situación de producir, que les pasa a muchos, por ahí no es tu caso. Pero nada, ¿cómo regulas esa cosa de producir mucho y en un momento ponerle como un límite y decir, bueno, hasta acá llego esta serie o por acá Mira, sigo? está bien porque, por un lado, fui a Holanda y volví como padre. Eso me cambió mucho el modo de estar, el modo de pensar, el modo de pasar las horas, ¿no? Entonces de repente, hasta ese momento supongo que sí podría haber habido esas compulsiones a producir, porque es prueba y error y es algo que también es parte de un momento de la obra. Después de eso, al tener el tiempo organizado de otra manera, sentí que no había tantas posibilidades para pifiarle. Entonces, antes de ir hacia alguna obra o un proyecto determinado, o estaba más meditado o no era tirar 10 piedras a ver si una le pega, sino agarrar una, medir, tirar y rezar a ver si... Claro, sí funciona eso. Y en términos de fotografía sí cuento con esta limitación, que es que trabajo en registro analógico. Entonces no es que tengo Claro, 5.000 capacidad fotos para- para claro. hacer, tampoco es la catarata Sí, sí, sí. de disparos a ver si... No va por ese lado la edición. De hecho, tampoco es que busco una imagen en particular, es como más una pregunta al medio fotográfico, al dispositivo fotográfico. Entonces, y esa pregunta se responde en una imagen fotográfica. Entonces, esas limitaciones tienen que ver más que nada con la limitación del medio que utilizo, que me interesa desde siempre. Bueno, empecé, no es que antes había digital, yo empecé y era analógico, algo pasó en el medio y soy generación bisagra. Pero esa limitación también tiene que ver con las limitaciones que yo mismo me hago en términos de cuando a veces logro algo y si la segunda imagen que hago ya no agrega, ya está dicho. Igual en fotografía suelo trabajar por serie. Me parece que no es la imagen precisa y el momento justo, más bien todo lo contrario. En el discurrir de toda esa concatenación de imágenes, en esa serie se arma una idea que no es ninguna de esas imágenes en particular. Es la y suma ni- de todas esas y partes. ni siquiera es la suma, es algo más que la suma de todas esas partes. Entonces, en general trabajo en las fotografías trabajo en serie, y después lo que hay es una edición, porque mucho de lo que hago no hay manera de prever los resultados. Son imágenes que no tampoco son con un referente claro, o se vuelven rozan lo abstracto, pero por hiperreferencialidad.
Entonces, bueno, eso es ¿Sentís que el día a día, las cosas que te pasan todo el tiempo alrededor, en la familia, con la situación política, con el laburo, con el mundo en general, lo que te rodea, influye directamente en tu obra de alguna manera? ¿Sentís ahí una huella que notás? total. O... No, sí, 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 a conciencia. En algún momento mm, de joven entendí que el artista se nutre de lo que percibe. Y si el artista es medio sordo, va a percibir la mitad de los sonidos de las cosas. Entonces, sí tiene sentido para mí que un artista desarrolle o esté atento a esas sensibilidades obviamente, sí. Y todo el tiempo es esa negociación entre lo que uno quiere y lo que uno puede y también que no solo de arte vive el artista. Entonces, al ser bicho social, obviamente, ¿cómo no va a influir? No creo para nada que uno esté sin conexión con eso. A veces, incluso lo que hablamos antes de las limitaciones, como un límite concreto. Yo quiero hacer tal cosa, pero para hacer eso voy a tener que dar un rodeo y tal vez tarde 2 años en hacer lo que tal vez en otro contexto es 2 meses. Entonces esas negociaciones con el contexto me parece que son inevitables. ¿Para qué te parece que sirve el arte? ¿A vos para qué te parece que sirve el arte? Si la palabra servir me parece complicada. Y si es que tiene que servir para algo, ¿no? Mirá, Siempre... voy a contar una historia, me voy a A tomar ver, mate dale. y te cuento una historia. Resulta que, ¿viste la isla de Pascua? Acá antes compartía el taller con mi primo, que es paisajista, jardinero, y entonces yo hablaba de arte y él hablaba de plantas y más o menos como que podíamos entendernos. Me contó la historia de que parece ser que en la isla de Pascua había 3 tribus, un ecosistema cerradito, muy particular, y con todos esos... lo que hacían es ir hacia los volcanes, tallar ahí los tótems esos, con piedra volcánica, y después los tenían que bajar a los emplazamientos, que eran, para bajarlos a los emplazamientos, usaban troncos. Entonces se coparon haciendo esculturas, grosas esculturas, ¿no? Maravilla de la humanidad. Para bajarlas cortaron árboles, lo que lograron con el tiempo es un desbalance ecológico. Entonces los animales empezaron a no tener con qué alimentarse, empezó a haber hambrunas y esas 3 tribus distribuidas pacíficamente en la isla se empezaron a pelear por los alimentos, y cuando llegaron los españoles o los conquistadores ya estaban bastante baqueteados entre ellos. Entonces, claro, me quedé pensando, uno admira lo portentoso de esa manifestación artística. ¿Y para qué le sirvió en términos de supervivencia? Para crearse un gran problema, ¿no? Como, no sé si tiene una... No, me gusta ese corolario de todo lo que contaste. El arte sirve para crear un gran problema, como situación de Sí, pensamiento, bueno, de abrir. sí, sí, es verdad. Me gusta, ahí Eso me está gustó, bueno también, me más gustó. allá de lo material. Es Me verdad. gustó. Veamos tu colección de cámaras, que me interesa ver. ¿Alguna de estas es como una Olga? Esta es mi querida Olga. Mira, Mi querida Olga. mira. Esto también lo puse como para disimular, porque Claro. pero es una cámara de plástico, es china, es de 6x6, es mi primer cámara de formato medio. Claro. La conseguí en el año 97 y no tiene una lente de plástico mal pulida, le entra luz por todos Claro. lados, genera todo lo que se supone que no debería generar que no una debería cámara. generar en su momento, porque ahora todos los filtros de Instagram y qué sé yo, Buscan lo que el hacen es error y la cosa. por claro. nostalgia, porque saben sí. que lo están dejando de lado, entonces es el último gesto nostálgico, romántico de que lo que antes era un error, ahora es un valor estético. Claro. Y eso para mí el error analógico era lo que me parecía investigable, desde el lugar de artista, desde el lugar del pintor, dibujante, no formado como fotógrafo. Que busca la toma Entonces, perfecta y la cosa, claro. Mi cámara de plástico, otras cámaras
descartables, que yo lo que hacía era recargarlas. Polaroid. Sí, veo, claro. Sí, esta Fuji. Esta es otra que me gusta mucho. Esta comprada en la feria de usados de Parque Los Andes, en Dorrego y Corrientes, de baquelita, Claro. 6x9. Entonces tenía 35, 6x6, 6x9, con todos los errores que cada herramienta puede contener. Entonces, por lo general, lo que ocurría es que para cada serie fotográfica utilizaba una herramienta distinta, Claro. porque no era la fotografía como una idea fija. Básicamente es como las personas, cada uno ve, uno tiene astigmatismo, uno tiene miopía, el otro es daltónico, el otro dice que ve normal, pero no existe la normalidad en la visión. Lo mismo con las cámaras, sus lentes. Esta tiene una forma rara, ¿qué es? ¿Esta? Sí. Esta es una Polaroid, Ah, Polaroid, mira. sí, Ah, la claro. Spectra. Mira, que se levanta y sale, claro. Sí. Sí, sí, sí. Con esta hice toda una serie de Polaroid que nunca mostré. Bien. Sí. En fin. ¿Con qué estás trabajando ahora? ¿Usás alguna de estas? ¿Usás varias de estas? ¿Esa era la que era la Kodak Fiesta? ¿Cómo se llamaba? Esa era una... No, esta es de 110. Me acuerdo de esa cámara cuando yo tenía, no sé, 8 años, ponele. ¿No? Son como del 70 y pico. Que son las primeras cámaras, viste que en esa época la fotografía todavía era para bueno, había que tener... No era tan simple sacar no, una las foto, claro. cámaras no eran baratas, digo, Claro. no cualquiera, Sí, si sí. eras chiquito no te prestaban la cámara, y sobre todo porque había un rollo de 36, Claro. y no podías, no hacer esas fotos. Sí, sí. Entonces, las de 110 son como las primeras cámaras Pocket que junto con la Kodak Fiesta, esas que ya se les empezaba a habilitar a las niñas. Total. Porque de costo de producción eran baratas y porque la fotografía en ese momento pega el salto de democratización. Se quiere distribuir lo más posible en términos analógicos la posibilidad de hacer fotos, no solo de ser fotografiado. Entonces eran cámaras accesibles, baratas, para hacer fotos, copias que iban al álbum. También tenían predestinado el destino de la imagen. Entonces con eso también hice una serie que a mí me gusta mucho, que mostré ahora en febrero en la Galería Quimera, de unas fotos con cámara de 110, con película de 110, fotos de contacto. Entonces tienen el tamaño del negativo, Claro. que es 12 milímetros por 16. Y le pegué un vidriecito y un aluminio atrás como un mini objetito para ver con Exactamente. una lupa o con algo que se... para Con lo ver que cómo quiera cada juega. uno. Para trabajar más con la memoria que con Sí, la sí. retina. Vos ves así, son todos bosques. Ah, mira. Entonces vos ves y ves algo, de lejos ves un colorcito, ¿no? No se te pasa desapercibido. Te acercás, ves que hay un espacio, un natural, y si te querés acercar mucho ya no ves más nada. Empezás Como que te a mide no la ver más. distancia. Total, mira. Entonces, Está bueno. como, y tenía que ver con ese formato fotográfico. De ahí surgió la idea. Como, ¿Cómo te llevas con esta situación bastante contemporánea de mucho más acceso fácil y simple y habitual al poder fotografiar, cada vez en mejor calidad? Porque hace 10 años los celulares tenían unas cámaras horribles y no todo el mundo tenía un celular encima. Ahora tiene unas cámaras que están buenas y con simplemente apretar un botón sin saber nada podés hacer imágenes que estén buenas. ¿Qué pensás de eso con relación a esta cosa de la proliferación de imágenes, que cualquiera puede hacer mejor trabajo sin ser un fotógrafo? yo lo que me pregunto es qué sentido tiene hacer algo bueno sin saber nada. Una imagen buena sin saber para qué uno hace una imagen o por qué, desde qué lugar lo hace, cuál es el sentido o cómo opera esa imagen cuando se distribuye, ser como... me pregunto sobre el criterio personal en relación a qué te interesa capturar fotográficamente y qué haces con esa imagen y cómo esa imagen opera en el mundo. El tema es en este momento en el que se produce tal cantidad de imágenes y esa avalancha, la pregunta es funcional a qué sentido tiene. Me parece que es una pregunta que se hace, en realidad se tendría que hacer en cada, mismo que con las palabras. ¿Qué sentido tiene lo que voy a decir? No tiene sentido, entonces mejor no lo digas, ¿no? Como
mejor el silencio que algo que... Decir algo que sea mejor que el silencio. Ese es el criterio desde el campo del arte. Ahora, la fotografía no es del arte. La fotografía es reemplaza al óleo, a la pintura al óleo, porque la superficie de las cosas las tenemos con la fotografía. Nos da la esencia. Incluso una foto de muy cerca, que no sabemos claramente qué es, pero nos va a dar la idea si es madera, si es plástico, si es metal. Entonces es un índice de la superficie del mundo. Yo supongo que más allá del campo del arte, la superproducción de imágenes puede llegar a tener un sentido en términos históricos cuando se quiera ver cómo era el mundo antes. Porque uno para pensar a los egipcios en términos de imagen tiene que hacer todas esas proyecciones, esas películas hollywoodenses que claramente no tienen nada que ver con lo que era el Claro. Egipto antiguo. Es la interpretación desde nuestro presente. Supongo que sí van a funcionar como documento más allá de lo que son nuestras intenciones hoy en día, que es la foto del gatito, la foto del viaje, la foto de lo que sea, de nuestro mambo. Sí, sí. Sea cual sea nuestro mambo, todos estamos tirando a un espacio común una cantidad de información en imágenes que yo creo que puede que tenga sentido en algún momento. Hoy en día lo que ocurre es que como es el cambio entre lo analógico y lo digital y se dispara exponencialmente la cantidad de imágenes posibles y la cantidad de gente que puede hacer una imagen fotográfica, genera obviamente esa pregunta sobre el criterio, sobre qué sentido tiene. Como que por insistencia se diluye el sentido en la repetición no de la imagen, sino de una actitud fotográfica. Se diluye un sentido primero, pero como todo es muy reciente y es todo muy rápido, pero es muy reciente, es difícil tener un pensamiento abarcativo y sencillo, abarcativo que reduzca un par de ideas, algo que todavía está en una dinámica constante. Recién, claro, totalmente. Yo hace unos años, cuando volví de Holanda, iba a algunas fiestas y decía, porque yo estaba ya interesado en esto del cambio de paradigma entre lo analógico y lo digital. Entonces, en algunas fiestas decía, levante la mano, ¿quién tiene cámara de fotos? Y levantaban 2 o 3. Y uno decía, ¿y los del celu vale? Que eran de esas protocámaras. Sí, claro, un megapíxel. Sí, claro, es una cámara de fotos, está en un teléfono, pero saca una imagen, y ahí levantaban 5 más. Fueron pasando los años y haciendo la misma pregunta y cada vez más, ya nadie tenía cámaras, todos tenían cámaras en el celu, y hoy en día no hay, creo yo, por lo menos de la gente que yo conozco, nadie que no tenga la posibilidad de hacer una imagen fotográfica. Eso es un poder. Capturar una imagen es un poder. Puede ser pensado como ser observador, no ser solo observado, no solo ser una cosa, uno es un sujeto. Eso es piola. Otra cosa que está buena es en relación otra vez a la cuestión ecológica, ¿no? La cuestión de los químicos. También cuando me preguntaba sobre el criterio de producción de imágenes, una situación de madurez es, bueno, hacer algo cuya presencia para mí se banque lo que de destructivo pueda llegar a tener en términos materiales, ¿no? Como esas cosas, ¿no? Bancarse de tripas lo que uno quiere ser, aún sabiendo que eso qué clase de desperdicio uno genera con la práctica. Eso me interesa. Desperdicio material, desperdicio de sentido, desperdicio de tiempo. Sí, claro. ¿Hay algún superpoder que tengas y quieras compartir con nosotros? La insistencia. Pensar también que a veces, viste que está el tema del ego del artista, la cuestión de que sí, el artista claramente tiene que ser consciente de su hipersubjetividad. Esta es la era del artista hipersubjetivo, entonces somos conscientes de nuestro ego. Pero me parece que hay de todo. Pero tal vez está bueno pensar el ego, aunque sea chiquitito, súper resistente. Como que el ego del artista, o en todo caso, como lo quiero pensar yo, es como uno que a pesar de esas dificultades de contexto, uno avanza.
me estuve contactando con ex compañeros de la academia de Holanda. En Ya Holanda. pasaron muchos años. Y algunos pintan, sobre todo los que estaban en Holanda. Otros que andaban algunos no terminaron bien, ponele, viste cómo es la vida. Pero otros dejaron de producir arte. No está nada mal, digo, ni que fuera, Sí. pero algo de la vida va acomodando y te hace negociar y te ubica en un lugar donde vos querés estar en el mundo de determinada manera. Mi ego de artista es insistente y aunque se complique todo, tengo una única certeza, es que de acá a 10 años voy a estar dibujando. Y en 10 años, si me preguntaste, decir en 10 años voy a estar dibujando. Y dibujar es fotografiar, pintar, Sí, sí, claro. escribir, lo que sea, filmar, o lo que venga, que todavía Sí, no sí, lo que sabemos se vaya qué es. inventando y que te sirva para... Ujú. ¿Qué te parece que hace la diferencia entre una foto muy buena y una foto excelente? Esas fotos que son como fuera de estándar, ¿no? No, es un vínculo personal, es esa foto que aunque no la tengas enfrente, la puedes rememorar y la puedes describir de alguna manera, pero es como con las pinturas, no ocurre con toda la... Creo que es un vínculo muy personal, qué sé yo. Ni una cuestión técnica, ni una cuestión de sentido, porque puede que sea una pavada, pero que a uno lo conmueva. O lo conmueva, lo saque del lugar. Sí, sí. Pero además son esas cosas que creo que uno internaliza y se las apropia, pero incluso por experiencia. Yo una vez vi esa foto y incluso me funciona en término presente, por más que no la haya vuelto a ver, porque mi memoria Una se evocación remite de eso, claro. a eso. Entonces, pintura, cine, música, todo eso tiene una... uno que está en este campo atraviesa todos los lugares y ve mucho de todo. Y cuanto más ve, menos te va pareciendo bueno, porque el criterio también con el tiempo se va poniendo más exigente, porque algo Claro. ya lo viste, no es que es bueno, no es bueno, pero ya lo viste, o poner, no, ni siquiera ya lo viste, tal vez, qué sé yo, supongo que tiene que ver Es con menos una... capacidad de sorpresa por ahí después de mucho Pero recorrido. que está bien, es decir, uno lo sabía, por eso uno se copa con la literatura y se nutre de los libros, porque uno no escribe, entonces tiene un acercamiento más ingenuo a la estructura de construcción de una novela o de un cuento y entra o al teatro, ponele, y uno no está viendo las luces, sino ve el Claro. drama. En cambio, uno así, yo Vos voy que a la conoces muestra la y- parte de atrás, yo voy a la muestra y veo el perfil, es así, lo sabía, total. pero aún así también sabía que a lo largo del tiempo uno iba a discriminar según su criterio lo que tiene sentido o no, lo que es bueno, prestarle el tiempo, prestarle atención, y lo que es excelente es no quiero decir milagro, porque no da, no es esa palabra, es Una anomalía. ni siquiera, No. no, es como una excepción o es un hallazgo, es algo que no se puede buscar, que si ocurre, ocurre, y si no ocurre, yo creo que no es que no ocurre nunca, pero no sé cuántas veces ocurre. Por ejemplo, esa pintura de Bruegel que Sí. está ahí, La vida y chiquito. ¿Viste el original en un museo de chiquito o No, viste no, no, esta no, no, copia? en un libro. Sí, mira. Y cuando lo vi dije, esta pintura me está hablando a mí. Entonces, más allá de que sea el original o no Sí, sí, importa, sí. o sea, de esta no, pero de otro sí vi el original. Y tuve esa cosa del el cara a cara con la temporalidad. Sí. Pero más allá de eso, lo que me estaban contando, yo dije, me lo está diciendo a mí. Entonces, más allá, bueno, ahora apareció la reproducción acá, pero aunque no estuviera, o cuando estaba en algún otro lado, es una obra que, por ejemplo, yo puedo decir que me pertenece, no el objeto, sino el sentido. Está bueno. ¿Alguna de tus obras, fotografía u otra cosa que hayas hecho, te parece que merece para vos esa categoría de cosa excepcional? ¿Tenés alguna que digas esto fue como un momento de máxima lucidez de mi producción? No, mira,
Has tenido unas evocaciones medio. Cuando terminé la Pueyrredón, Sí. fui ayudante de Carolina Antoniadis, ayudante ad honorem, me iba ahí. Fui 3 años también a seguir formándome, pero desde otro lugar, y como Carolina es muy buena docente, excelente artista, me acuerdo que había que hacer las presentaciones de lo que iban haciendo. Y una chica trajo unos dibujos muy extraños. Y yo le hice la pregunta, ¿cuál te gusta más? Y me dijo, no, para mí, o lo escribió, no me acuerdo bien si lo tenía que escribir, hablar sobre su obra, creo que lo había escrito, sí. Entonces, lo que dijo era que para ella los dibujos eran como hijitos, que a algunos le salían medio torciditos, unos le salían así, pero eran todo su vínculo con la experiencia creativa. No lo dijo así, mi interpretación ahora de grande, pero que los quería por igual a todos. Yo sé que algunas obras resuenan más, entonces no es tanto por mi decisión, sino porque sé que fueron o son más pertinentes, como que la recepción de esa obra genera nuevos discursos o cierto nivel de curiosidad, interés y eso es lo que pasa en el vínculo con los demás. Uno hace algo por uno, pero después lo muestra y en esa devolución, entonces a veces uno también le presta atención a eso de que vuelve. Esto es interesante porque tal vez vieron algo que uno no vio. Claro. Yo estoy haciendo esto también, sí, no, pero me interesa esto. ¿Por qué? Okay. Sé que la serie de fotos que hice a fines de los 90, Microcentro, que era la de superposición de neones, que fue con la cámara Olga. Ya tenés una tirita y un par de tiritas ahí. Esas ¿no? son las muestras. Esto yo sé que fue un hallazgo, que yo estaba buscando otra cosa y cuando revelé los primeros rollos de esta serie dije acá hay otro camino por investigar y me metí a hacer esa serie de fotos y yo sé que en su momento y a lo largo, de hecho yo sé que en parte me gané esa beca en Holanda por esa serie de fotos. El jurado evaluador me dijo, sí, en esta serie. Bueno, gracias, qué sé yo, salió, fue un hallazgo. Hay otras que me gustan más a mí, pero no sé si es que me guste a mí, no sé si es algo que es nutritivo o es un vínculo personal. ¿Cómo te llevas con esa cosa de cuando producís algo que por ahí está bueno, el mercado lo acepta y lo compran y les interesa, darle en algún momento un corte o seguir pegado a eso y seguir haciéndolo porque gusta? Más mate. El mate es como... Estoy hablando mucho. Eso es también práctica docente. Resulta que en la Pueyrredón, creo que en el segundo o tercer año, cuando estaba estudiando ahí, se organizó un concurso interno para estudiantes de la escuela. Y yo dije, bueno, también con la misma pregunta, si me quiero dedicar a esto, pues ya estaba como que sentía que ese era el camino con corazón, que iba por ese lado. Si me voy a dedicar a esto, de alguna manera voy a tener que negociar con el mundo. Entonces, acá hay un premio, hay un dinero, con eso me puedo comprar más material. Bueno, hay que mandar. Y mandé, estaba haciendo una serie de pinturas de 1 metro por 1 metro, que eran todas negras con un personajito en la oscuridad, mucha veladura, capa y capa, con acrílico, pero muy tipo acuarela. Mandé y me gané el premio. Me gané el primer premio. Y dije, no me la esperaba, yo mandé por entrenamiento, precaliento, porque si voy a... Claro. Y dije, me cortaron la serie, no la seguí. Era un pichi y supongo que me sonó la alarmita de, tal vez, si por eso me dieron un premio, y me creo que tengo que seguir en esa, porque me dieron un premio, la palmadita y además un dinero que me permite. Y si sigo en esa, el problema es que, primero, no está garantizado que haya otro segundo premio con la misma serie, pero que no tenía muy clara la relación entre la producción poética y la alquimia que se traduce después en dinero. Como que no lo pude asimilar bien, entonces esa serie la dejé de hacer porque me generaba muchos problemas de sentido. Después con el tiempo empecé a negociar de otra manera y seguí mandando a premios y qué sé yo, pero por hambre, no porque me parezca la mejor manera de mostrar una obra. Unos ganan, muchos pierden y qué sé yo. Con la suerte de que te acepten, con la mala suerte de que no te acepten, con la mala suerte de que te acepten y no te den un premio, entonces uno tiene que marcar y gastar.
Pero por eso digo, a pesar de todo, digo, el Lego resistente es que uno aún así pone la energía, el tiempo, la dedicación en hacerlo compartible. Me parece que ese es el sentido de la energía que uno pone en sacar las cosas del taller. Si no, el placer le da a uno por pintar y ya está. Claro. Pero es esa Cosa un poco expansiva. Necesidad de compartirlo, porque tampoco siente uno que le pertenece. Tal vez es un hallazgo y decir, ¿esto es casualidad o qué pasó acá? Como también cuando uno muestra las cosas se corre un poquito de ese lugar del productor, creador, eso, y lo ve también, o ejercita eso de verlo con los ojos de cualquier persona. Entonces eso también está bueno de... ¿Cómo te llevas con el mercado, con la situación de que producís algo que se vende, que otros compran y... Antes vendía mi tiempo. en el ascensor? Claro. También he hecho trabajos, por ejemplo, no sé, he ilustrado algunos libritos, y eso se acerca más, de todas maneras. Si me pongo un extremista, tal vez lo que no me interese para nada es el sistema. Entonces lo que, digamos, no me interesa sostenerlo en términos filosóficos. No, lo que sí sé que hay que ubicarse y hay que ver qué es lo que negocia con el sistema o qué es lo que está poniendo en circulación en el mercado, que hay que distinguir porque el mercado está muy pegado de hecho es parte del campo del arte, pero está muy pegado al discurso, al sentido del arte, pero a la vez tiene sus especificidades. Esas especificidades las empecé a entender mucho mejor después de estar en Holanda, que es básicamente un país que construyó todo su conocimiento y su poder en función de ese tipo de especulaciones. Entonces tengo sí, sentimientos encontrados, pero pasé de una negación al principio que me daba el margen de libertad necesario a una aceptación de cierto tipo de negociación en una estructura que está dada de antemano. Entonces yo lo que sé es que, por ejemplo, mando a los concursos, pero no mando a todos los concursos. Elijo a cuáles, porque yo sé que la obra va a tener una primera mirada. Entonces ese jurado que está ahí es una primera mirada, no es un filtro, pero sí es un filtro, es una primera mirada. Entonces en esa actitud también cambia la cosa. Me fue muy mal cuando por motivos de bajón económico empecé a mandar un montón de concursos porque estaba realmente, si no tenía trabajo docente, Necesitabas, claro. necesitaba sí o sí sobrevivir de alguna manera y la obra te lo hace saber, como no solo no me aceptaban, sino que básicamente yo me sentía muy mal con la obra porque la estaban mandando al muere, como que no era esa situación de rechazo repetido, una interlocución no válida. Entonces, ¿qué vas a esperar? Pero era de hambre, ¿viste? De necesidad de cubrir recursos. Un padre de familia tiene ciertas obligaciones que hay que ver cómo uno ecualizar con la vida de artista. Exactamente, que no es para nada... para mí no es para nada un delirio. O sea, eso es yo lo que hago cada vez que alguien ha comprado una obra es ponerme 5.000 veces más contento al ser padre de familia. Y en este contexto vale mucho más, porque sé que hay algo que no está dado fácil. Entonces cuando ocurre es como que realmente, además de precisa la obra o qué sé yo, tuvo su camino que muchas veces va más allá de mí. Y eso es lo que me gusta. De hecho, se han contactado sin conocerme. No es que el galerista... me buscan por Bola de Nieve, por ejemplo. Claro. Pablo, vi tu obra en tal lugar, mucho gusto, yo soy tal. Y eso es por la obra. No hay, sí, claro. No hay ese trabajo llamado lobby de relación interpersonal. Entonces, en ese vínculo con la obra yo entendí que tengo que salvaguardar un aspecto que es el del juego, el de la poética, el del interés, el de la pregunta, y después en otra parte está dividido con la parte contable, que es el marco cuánto sale, la copia de tanto por tanto, o digo las cuestiones, o la cuestión racional organizativa, sí, claro, que es parte del trabajo de artista. Eso es lo que entendí en Holanda, que había una parte que tenía que racionalizar.
para ordenar una disciplina que es un agujero negro que se lleva todas las preguntas que uno hace y Claro. te tira de vuelta cosas como decir, ¿y ahora qué hago con esto? Las obras que tenés hechas y que nunca nadie ve y que posiblemente nunca vaya nadie a ver, digo, una serie que por ahí hiciste 50, mostrás 5 y las otras quedaron, ¿te produce algún tipo de angustia esto? ¿Obras que sabés que nunca van a salir de tu cabeza, de tu vista? ¿O te parece una cosa natural y hay como un... En su momento no me parecía que es parte de la práctica y sobre todo en esa época de superabundancia de producción. Pero con el tiempo sí me empieza a angustiar un poco. Digo, va pasando el tiempo y ahora sí me estuve ocupando. Las últimas muestras que hice también tenían que ver con una investigación en el propio archivo, con una mirada retrospectiva de más de 20 años. Entonces, yo soy otro, ¿viste? No me termino de... Lo veo diciendo, y encuentro cosas que ni me acordaba haber hecho, que a veces eran ni siquiera obra, ni siquiera eran atisbos o pruebas, y de repente con una mirada... con el tiempo se vuelve, sí empiezan a tener sentido o se reformulan de otra manera, o cosas que yo creía que era obra y no, eran como muy o carecieron o carecen de sentido hoy en día, y otras que quedaron en estado de latencia y que las voy sacando de a poco. También en fotografía pasa mucho eso. A mí me gusta mucho un fotógrafo japonés que se llama Sugimoto, que lo que en un reportaje decía que había hecho un montón que en un momento en los 70s o algo así, 80s, había hecho toda una lista de las obras que quería hacer, y como implicaba muchos viajes y ¿viste? Hace fotos del mar en todo el mundo, fotos Sí, de claro, sí. Entonces lo fue desarrollando después con el tiempo. Entonces en fotografía también pasa eso. Yo hice un montón de obra, muchos negativos donde dije, acá hay algo, pero los veía a contraluz, ¿viste? Claro. Pero mi ojo decía, acá hay algo. Me fui a Holanda, volví, las revisé y dije, sí, claro, si acá estaba. Y medio que se maceran, el tiempo les da, los termina de confirmar. Si era una necesidad de cocina, una práctica personal o una experiencia juguetona, o si condensa en algo que a uno le da ganas de hacer visible para los demás. Un poco parecido a lo que pasa con los artistas en general, ¿no? Y con las obras que perduran en el tiempo. Hay miles de artistas en un periodo y después de 100 años de esos miles quedaron algunas decenas posiblemente, ¿no? Digo, esa decantación como natural. Sí, bueno, obviamente, sí. Bueno, eso es como la neurosis de trascendencia, ¿no? Eso también, yo también de bastante joven lo pensaba en relación a lo contemporáneo, el arte, lo que uno hace es arte contemporáneo, aquí, ahora, para ahora, pero también sabiendo que va a trascender. No, sabiendo no, pensando que puede trascender. Claro. Pero Hola, Entonces, Santiago Rey, excelente artista, compañero de taller también. ¿cómo estás? En el 2000, el Museo de Arte Moderno, de manera amable, me invitó a regalar 2 obras para el museo, para la colección. Lo que hice en ese momento fue 2 fotografías, vender 2 copias fotográficas de esa aparte, y con ese dinero poder Producirla, copiar sí, la claro. otra. Y ahí dije, ya curé mi neurosis de trascendencia. Digo, por lo menos están en un museo. Si explota el museo ya no es mi problema. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer para que algo quede. Claro, se preserve. Entonces, y pueda ahí, quedar, claro. de bastante jovencito, sentí que no me tenía que preocupar más por eso, y que claramente lo que uno hace es para hoy por hoy. Y en el futuro no tiene sentido ni siquiera pensar ni a 100 años. No dependen de uno. Pero por eso uno hace cosas también, más allá de lo del mercado. También lo de la venta, volviendo a eso, para encontrar un sentido más allá de la subsistencia material. Tal vez pueda... Bueno, a veces soy apocalíptico. Imagínate que explota el Museo de Arte Moderno y se pierde toda la... No sería buena idea porque vivo en una cuadra. Depende de qué tan fuerte explote, pero me Bueno, tengo que mudar pasó en antes. Río de Janeiro, o sea, no estoy Sí, hablando, claro. no estoy delirando tanto, Sí, ¿no? sí. Puede ocurrir. No, Pero también puede lo que ocurrir ocurre es claramente. que si la obra se va vendiendo a particulares,
hay como una salvaguarda Es poco probable que las casas de espacio. todos los coleccionistas exploten, no lo ves. Y el único tema ahí sería si explota el mundo. Entonces ahí ya ni el arte ni nada tendría sentido. Y en todo caso, sí, ¿para qué sirve el arte? Y ahí me pongo, es una postura, una actitud, no la puedo justificar, es para que no explote el mundo. Tus últimas palabras. Muchas gracias. Me gusta preterminar con este Paco Pega, ¿no? Que era una pequeña plasticola, antes de la plasticola, me parece inclusive, ¿no? No sé si existía la plasticola en simultáneo. Hay unas de colores, por ahí sí, no sé, los recuerdos, ¿viste? Se van como, es un Alzheimer prematuro. Paco Pega y ahí hay como algo que parece una galletita, me gusta. Me voy a ir con este paisaje de luces y con Eva, con una copa, me gusta lo No es una ecléctico copa, del es un sensor. djembe, es un tambor. Ah, es un tambor, mira. Bien, tenés razón. Sí, de estos amigos que nos juntamos Eso. sí, y acá también tenemos Al general y a como en una, Ocinde, claro, mira, sí, me gusta. sí. Bueno, desde el barrio La Paternal entonces, y con una masa por las dudas, volvemos más tarde, gracias.